El Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente presenta Lecciones para Adultos Mayores con el pastor Elmer Jaramillo Hernández. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien bendecidos, porque Dios bendice, porque Dios sostiene y Dios cuida a su pueblo. Les invito para que se pongan de pie, vamos a hacer una oración. Antes debo decirles que todos son bienvenidos a nuestra clase, todos son bien recibidos y me da mucho gusto que sean cada vez más personas, más hermanos y hermanas que estén tomando la enseñanza del grupo doctrinal Adultos Mayores. Vamos a hacer nuestra oración. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, estoy ante tu presencia agradecido, Señor, por la vida, el regalo tan grande que nos has dado de poder estar con vida. Muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Quiero pedirte que bendigas a los hermanos y hermanas que estarán tomando esta enseñanza desde su casa. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos, sé con ellos, Padre, y también atiende a sus plegarias, Señor. Estoy en tus manos juntamente con ellos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues pueden sentarse y vamos a repetir nuestro tema general, que son los valores que me han forjado. Y quiero recordarles que el tema del mes es lealtad. Y el texto que corresponde a este mes está en Tito 2:10 y dice así: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. A continuación, hermanos, vamos a escuchar el himno que vamos a estar aprendiendo durante este mes. Yo espero que también se lo aprendan y se gocen alabando el nombre del Señor. Vamos a escucharlo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios que ya escuchamos nuestro himno y pues vamos a pasar a nuestra lección del día de hoy. Y vamos a iniciar aprendiéndonos el texto que corresponde a esta lección y se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1. Se los voy a leer 3 veces
como una manera de repetirlo, y ustedes en casita van a repetirlo también. Dice así, Romanos 13:1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Por segunda ocasión, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Aparecerá en pantalla y ustedes van a ir aprendiendo, por favor. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Este es el texto. Tiene 5 segunditos para que lo lea en pantalla, por favor. Muy bien, pues ya lo leyó. Bien, vamos a pasar a la lección de hoy. Como estamos estudiando lealtad, ahora vamos a aprender lealtad con las leyes, Es algo muy importante que no debemos perder de vista al ser nosotros pueblo cristiano. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Que, bueno, cuando el hombre, al ser transformado por el Señor lo hace una nueva criatura, un nuevo hombre, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen creyente, un buen congregante en la iglesia. Y desde luego que también lo hace un buen ciudadano, Y hoy vamos a aprender que nuestra lealtad debe de ser con las leyes, y pues las leyes son el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y nosotros como mexicanos tenemos nuestra constitución política conocida como la Carta Magna, donde están consignados los derechos y las obligaciones que cada ciudadano tiene, la forma de gobierno, cómo ha de organizarse la sociedad mexicana y muchos principios básicos o fundamentales que no pueden sustituirse y no deben perderse de vista para que la sociedad mexicana tenga un muy buen nivel de convivencia. Amamos a México. Yo espero que ustedes estén orando por México, por las autoridades, pero que también nos estemos portando bien como ciudadanos, cumpliendo nuestros deberes, y cuando se trate de hacer algo por nuestro país, lo hagamos con todo el corazón. Cuando se trate de ayudar a un mexicano para que México esté bien y México esté de pie, hagámoslo con todo el corazón. Sí, es impresionante cuando México ha pasado por situaciones de desastres naturales, como lo son los sismos acá en el centro del país, o las inundaciones. Pues son situaciones trágicas que han impactado, y se ve cómo los mexicanos se movilizan y se apoyan unos a otros. Bueno, pues eso habla de un ciudadano responsable. Y bueno, el creyente, el seguidor de Cristo, tiene que serlo de una manera mucho más especial. Así es que veamos lealtad con las leyes, y vamos a leer la palabra del Señor en primera Timoteo, Primera de San Pedro 2, 13 y 14. Primera de San Pedro 2, 13 y 14, donde la Escritura dice así: sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. ¿Qué le parece? Aquí tenemos una enseñanza muy especial: lealtad para con las leyes, porque el Señor lo pide como una muestra de respeto hacia Él, Y es que esto debe tener el pueblo de Dios, esto deben tener los que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, mostrar el respeto hacia Dios y manifestar en su corazón que hay
voluntad de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pedro, sed sujetos a toda ordenación humana. Sujetos a toda ordenación humana. Pudiera ser así como que alguien pensara, pero ¿cómo me voy a sujetar a las autoridades humanas si lo que pasa es que yo estoy mirando muchas injusticias? Bueno, en realidad nuestra sujeción hacia la palabra de Dios y hacia las autoridades tiene que ser de una manera muy honesta, de una manera muy precisa y muy puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Que como creyentes tenemos el deber de cumplir con nuestras obligaciones cívicas, con nuestras obligaciones para con la sociedad, para con la autoridad, para con el gobierno, porque esto nos hace reflejar que realmente Cristo está en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué hay del pago de impuestos? ¿Qué hay del respeto a las leyes de tránsito en el caso de los que manejan? ¿Qué hay de pagar impuestos en el caso de los que tienen algún negocio? El de ser transparentes en la rendición de cuentas. Bueno, todo esto tiene que ver con cumplir nuestras obligaciones cívicas, con apoyar a nuestra sociedad, con apoyar porque la sociedad se mantenga compuesta dentro de los principios morales que corresponde, ¿sí? Sabemos nosotros que hay una carencia de valores y nada mejor como que los cristianos seamos promotores de esos valores que van a permitir que nuestra sociedad se encuentre mejor. Segunda razón por la cual tenemos que ser buenos ciudadanos es que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que no debemos perder de vista, no solamente porque es nuestro deber como ciudadanos, sino es nuestro deber también como seguidores del Señor, como hombres y mujeres discipulados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar nosotros en lo que dijo el Señor Jesús, que dijo así: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor estableció este principio: respeto con la autoridad y el respeto hacia Dios. Cada uno en su contexto debe de ser ejercitado de una manera tal que el nombre de Dios sea glorificado. Siguiente, el único punto en el cual como creyentes tendríamos que mantenernos en una posición de no sujetarnos o de no practicar ciertas cosas es cuando esté en juego alguno de nuestros principios morales o alguno de nuestros principios bíblicos, como fue el caso de aquellos jóvenes hebreos allá en Babilonia. Probablemente usted se acuerda que había la autoridad, el rey, ordenado construir una estatua y había dicho que en cuanto se escucharan ciertos instrumentos musicales, todo mundo tendría que postrarse. Era un decreto, era por el rigor de la ley que tenía que llevarse a cabo esa acción. Y resulta que, bueno, aquellos jóvenes hebreos celosos de lo que es honrar a Dios, pues ellos no se humillaron delante de aquella estatua. Esto es precisamente que a menos de que esté en juego un principio moral, de lo contrario no hay excusa como para no obedecer las normas a las autoridades. San Pedro decía que es por respeto a Dios, tenemos que mostrarlo así, y que también a los gobernadores, porque son como de él enviados. Y decía San Pedro, para venganza de los malhechores. En realidad, pues la autoridad que es honesta, que es apegada a los principios, hace su trabajo correcto y bueno, pues no tiene por qué hacer daño a quienes no hacen daño. En realidad, pues son puestos para contrarrestar y para ejercer autoridad y poder sobre quienes dañan a la sociedad. Tenemos que cooperar nosotros con el cumplimiento de las leyes, cooperar con el ejercicio de un buen gobierno. Eso es propio, eso es bueno de parte del pueblo de Dios. No hemos sido llamados a generar revueltas, a generar conflictos sociales, sino a ayudar a que la sociedad se mantenga compuesta. Recuerden lo que dice el Evangelio. El Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra
Y acuérdense de la función de la sal. La función de la sal es darle sabor y es conservar. En los tiempos de nuestros abuelos, allá cuando no había sistema de refrigeración, ustedes saben cómo se conservaban, por ejemplo, las carnes en el proceso de salación, y solamente así se conservaba. Bueno, eso ilustra muy bien que el cristiano tiene que ser así como la sal, ayudar a conservar, a que no se descomponga, a que la sociedad no se ponga putrefacta, sino que conserve buenas costumbres, buenos valores. De hecho, si tuviésemos que hablar de gente de buenas costumbres y de una moral elevada, estaríamos hablando del pueblo cristiano, de los que conocen los fundamentos bíblicos, ¿sí? De los que conocen los fundamentos bíblicos. Escuche esto, tener una alta moral no lo hace cristiano, pero sin embargo, ser cristiano sí puede llevarlo a tener una alta moral para la gloria de nuestro Dios. San Pedro decía, las instituciones son formas de gobierno para el bien común, ¿sí? Porque allí está estableciendo que pues es para actuar contra los malhechores. Entonces, respetemos las instituciones, sigamos el orden de gobierno en nuestra sociedad. No somos llamados a oponernos a la autoridad y hacer cosas, hermanos. Nuestro deber es orar. El Señor Jesucristo, aun cuando fue conocedor de ciertas injusticias de su época, lo único que hizo Él fue mostrar el respeto hacia la autoridad. Y la iglesia tiene que hacer eso, la congregación tiene que hacer eso, allí en la colonia, allí en el pueblo, allí en la ciudad, allí donde esté establecida la iglesia, debe tener muy claro que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sigamos viendo lealtad con las leyes y volvemos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Y bueno, como ya lo leímos, pues dice, toda alma se someta a las potestades superiores. ¿Qué quiere decir esto? Lealtad con las leyes, porque el Señor nos ordena sujetarnos a ella. Nos ordena sujetarnos a ella. Dice, toda persona se someta a las autoridades superiores. Estar en sujeción es estar en una actitud de obediencia. Y obedecer es hacer la voluntad de aquel que manda. Y en este caso, si estamos hablando de las autoridades que tienen un plan de gobierno, un plan para conducir a la sociedad dentro de un esquema de valores, dentro de una perspectiva progresista, de desarrollo, de avance para el bien común. Bueno, pues ayudemos a que esto se lleve a cabo, ayudemos a que la comunidad donde vivimos esté funcionando bien y que el apoyo del pueblo cristiano se pueda ver. No somos negativos, no somos llamados a estar siempre apáticos y el no querer. Hay cosas con las cuales no podemos involucrarlos y ustedes saben con qué festividades y con qué actividades no podemos nosotros participar. Pero lo que tenga que ver con el cumplimiento de leyes, las mejoras sociales, el progreso de la localidad donde usted se encuentra, participe. Eso es parte de decirle a la autoridad, estamos sujetos a su rango de poder que tiene porque queremos el bien de nuestras comunidades. ¿Sí? Una persona con autoridad tiene poder. ¿Sí? Han sido dotados de poder y decía San Pablo aquí en Romanos 13:1, dice que las potestades son de Dios. Las autoridades son puestas por Dios, son aprobadas por Dios y debíamos pensar, hermanos, que Dios tiene bajo control, porque Dios es el que quita y el que pone reyes. Dios es el que quita y el que pone reyes. Tal vez usted me diga, oiga, y el sistema de votaciones y todo eso. Mire, debemos estar conscientes que el hombre puede proponer, puede organizarse, pero finalmente todo lo que va ocurriendo es por permisión de Dios, con un propósito de Dios, para enseñarnos, para mostrarnos su misericordia y a veces para aprender severas lecciones. Esto es una realidad. Si alguien dijo, el pueblo tiene el gobierno que se merece, y pareciera ser que eso es así. ¿Qué se necesita? Pues autoridad. Pues el Señor permite autoridad. ¿Qué se necesita? Un poco más de libertad. El Señor permite que haya ese tipo de gestiones jurídicas, ese tipo de
de normas de gobierno que permitan que el pueblo vaya avanzando. Entonces, hermanos, pensemos que las autoridades son puestas por Dios. Ya el libro del profeta Daniel nos enseña que es Dios el que quita y el que pone a los gobiernos. Eso está en la mano bendita de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios ha facultado a los hombres para que ejerzan gobierno, para que velen por su sociedad, por su pueblo, por su estado, por su país. Deben velar, y este es el papel de las autoridades. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser atentos con las leyes, tenemos que ser respetuosos de las leyes. Se ve muy mal cuando es el creyente el que no se apega a las normas, el que no respeta a las leyes, el que no se somete, el que está generando conflicto. Pues eso es penoso, porque si de repente le preguntan, ¿y a qué se dedica? Pues es que soy cristiano, y con ese perfil pues dejamos muy mal el evangelio. No debemos hacerlo. Tenemos que buscar la manera siempre de sujetarnos a nuestras autoridades y de hecho orar por nuestras autoridades. Es importantísimo que oremos por nuestras autoridades. Lo más fácil es criticar, lo más fácil es murmurar, lo más fácil es jugar chueco, ¿no? Hacer las cosas indebidas. Lo más correcto, hermanos, lo más correcto, y es lo que tenemos que hacer, es orar por nuestras autoridades. Pedir a Dios que el Señor les guíe, les ponga temor en su corazón, les ponga prudencia, les ponga sabiduría, los dote de buenas actitudes, de buenas intenciones, y que les permita poder llevar a cabo sus planes de buen gobierno para la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Deseamos un pueblo bendecido, deseamos un país próspero, deseamos una ciudad bendecida, deseamos una comunidad, un pueblo, una colonia que esté avanzando. Pues allí está el cristiano, ahí está el hermano y la hermana que ora por sus autoridades y que colabora para que las leyes se puedan cumplir de manera correcta, de manera adecuada. Así es que, mis hermanos, tenemos que pensar que es importante ser leales con las leyes. Tenemos que ser leales. ¿Podemos pensar diferente? Sí, pensamos distinto. De hecho, se dice que cada cabeza es un mundo, pero eso no quita que sepamos hacer equipo para buscar el bien común, para buscar ser luz, la luz del mundo. El Señor quiere que seamos la luz del mundo, que brillemos para Él. En este sentido esta expresión, que brillemos para Él, haciendo notar que el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de su palabra maravillosa, nos ha hecho distintos, que nos hace mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores mujeres, dispuestos a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Así es que, hermano, practiquemos la lealtad con las leyes en nuestro país y oremos a Dios porque nuestras autoridades sean guardadas por Dios, que haya una conciencia moral, una ética especial para poder tratar al pueblo sobre el cual Dios los ha puesto para gobernar, para dirigir, para presidir. Así es que amemos a nuestro país y seamos gente honesta, gente que practique la lealtad con las leyes. Pídaselo a Dios, pídale al Señor que le ayude. Nada por debajo del agua, nada turbio, todo honesto, todo en rectitud para la gloria de nuestro Dios. Vamos a hacer nuestra oración. Le invito para que de pie o de rodillas allí me acompañe a hacer esta oración. Padre nuestro, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo estoy ante ti. Padre, gracias porque nos enseñas que es importante que como cristianos tengamos lealtad para con las leyes. Señor, permítenos amar a nuestro país, a nuestra ciudad, a la comunidad, el lugar en donde vivimos, podamos aportar siempre algo bueno para la sociedad, empezando por el cumplimiento de las leyes, Señor, respetando las ordenanzas que hay y siendo gente que ore por nuestras autoridades, porque esto sin lugar a dudas va a traer bendición. Ayuda a los hermanos, ayuda a las hermanas, ayúdame a mí, ayúdanos a todos para que podamos contribuir al bien común dentro de la sociedad en la cual tú nos has puesto. Te agradezco mucho, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues, hermanos, la actividad creadora de hoy consiste en escribir 5 acciones
que usted puede realizar como buen ciudadano. 5 acciones que puede realizar como buen ciudadano. Algunas ya las mencioné en la clase, pero seguramente usted tiene un amplio criterio y le va a permitir encontrar 5 acciones que usted debe realizar como buen ciudadano. Yo creo que usted es trabajador, que usted es dedicado, que usted va a tomar su papelito, su hoja, su cuaderno y me va a escribir 5 acciones que puede realizar como buen ciudadano. Hágalo y practíquelo. Deje que el nombre de Dios sea glorificado y que quien lo conozca sepa y diga, es una persona de respeto, es una persona muy correcta, que pues siempre está al tanto del bienestar de la sociedad donde vive, le gusta apoyar a ciertas cosas, a ciertas actividades, porque le interesa el contexto, mejorar el entorno en donde vive. Eso es trabajo nuestro también, hermanos. No podemos aislarnos, no podemos salirnos de la sociedad, estamos dentro de la sociedad. Así que seamos buenos ciudadanos, seamos leales con las leyes. Hermanos, les envío un abrazo, es momento de dar gracias a Dios y de encomendarnos en las manos del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por permitirnos tomar la enseñanza en esta hora. Te ruego que tú bendigas a tus hijos, que los ayudes, que los cuides y que Padre Celestial, con tu ayuda bendita, seamos buenos ciudadanos. Señor, te ruego que sigas estando con nosotros, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Dios los bendiga, hermanos, Dios los cuide y les mando un gran abrazo. Hasta pronto.